ahorita ya. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le damos gracias, Señor, por esta tarde maravillosa, por nuevamente estar en este lugar, Padre Santo, para estudiar tu palabra. Bendito Dios, estamos agradecidos por la vida, por permitirnos este nuevo día, Señor, esta nueva oportunidad de estar delante de tu presencia, buscando, Señor, tu rostro. Estamos agradecidos por la salud, por la vida, por cada una de las personas aquí, Padre Santo. Muchas personas tenían muchos planes para hoy, pero ya no están en este planeta. Nosotros todavía estamos y podemos buscarte, podemos, Señor, glorificar tu nombre, podemos agradecerte por permitirnos, Señor, nuevamente estar aquí. Que seas tú, Señor, llenando este lugar con tu presencia. Bendice, oh Padre Santo, cada hogar aquí representado. Las personas que están delicadas de salud, que seas tú, Señor, obrando de una manera sobrenatural, que tú obres, Señor, en la salud de doña Gladys, en la salud de Julio, en la salud de Aida, en la salud de Oscar, de Ofelia, de todas las personas que están delicadas de salud. Padre Santo, que seas tú obrando, Señor, con cada uno de ellos. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Por eso, Padre Santo, clamamos a ti, bendecimos cada persona que ve los videos, Padre Santo, que escuchan tu palabra, bendecimos sus lugares, sus vidas, y colocamos delante de tu presencia, Señor, a cada uno de aquellos que están delicados o delicadas de salud, aquellos que están pasando por un dolor muy grande de haber perdido seres queridos, que seas tú obrando, Señor, llenando su mente, su corazón, trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que seas tú, Señor, obrando en cada uno de ellos. Bendecimos, Señor, tu nombre. Continúa pues con nosotros. Gracias por amarnos. Te pedimos que perdones, Señor, nuestras muchas faltas y pecados, porque te ofendemos cada día, Padre. Pero hoy queremos, Señor, decirte que nos perdones y que cada día, Señor, nos ayudes a seguir adelante, a buscar tu rostro, a buscar tu palabra y andar en obediencia, Señor. Pero sin tu ayuda no podríamos hacerlo. Gracias por colocar en nosotros un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de nosotros y hambre y sed del Dios vivo. Continúa pues con nosotros, llena este lugar con tu presencia, en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Vamos a tener una lectura en el libro de los Romanos, Romanos capítulo 8. Vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. Dice, vamos a hacer la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al ¿qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son
de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oiga bien esto. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria a Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, parecerá, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Gloria a Dios. Lo dejamos hasta allí, hasta el verso 16. Dice la palabra del Señor que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y hemos sido rescatados por el Espíritu Santo, que al recibir nosotros a Cristo en nuestro corazón, hemos podido nosotros tener vida a través de Jesucristo, a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces ya el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces no estamos ya en esclavitud para vivir según la carne. ¿Qué es vivir según la carne? Podría preguntarle a Gladys, ¿qué es vivir según la carne? Pues, vivir según la carne es como haciendo lo que nosotros queremos. Haciendo lo que nosotros queremos sin la guía de Dios, sin alejado de Dios. Es vivir según la carne para Dios. ¿Qué es vivir según la carne, Abisaí? Quiero que participen todos, según la lectura que acabamos de leer. Los que siguen las cosas mundanas. ¿Qué son cuáles? ¿Qué es vivir según
según la carne, Adelita? Siempre según vivir según la carne tenemos que seguir los derechos de la carne, de la vida de Exactamente, seguir los deleites de la carne. ¿Qué es vivir según la carne, doña Gladys? Pues yo creo que es hacer la voluntad de nosotros y no la de Dios, ¿no? Porque estamos En la carne, agradarse. todas las concupiscencias de pecado que nos da hambre y es conforme a nuestras quedamos, no conforme a lo que Dios quiere. Exactamente. Camilo, ¿qué es vivir según la carne? El de la carne es andar en el mundo apartado de Dios. Amén. Vecino, ¿qué es vivir según la carne? Vivir en los deleites del mundo, olvidando de la palabra de Dios, haciendo las cosas malvadas. ¿Ya? Ah, la gata. Más del impuesto. Bueno, el vecino nos dice que vivir según la carne es vivir de acuerdo al mundo, Sí, a todo el mundo. A los deleites. a los deleites de la carne. Sí, de la carne. Camilito, ¿qué es vivir según la carne? Ponga cuidado bien para que conteste. Vivir según la carne es vivir en pecado. ¿Y como qué cosas? Pecado y todo lo que trate de pecado, como andar en Pero tiene que poner ejemplo. ¿Por qué? definir algo. Definir una definición. Algo, ¿qué entiende usted, mi? ¿Qué es vivir en la carne? Apartado de Dios. Sí, es parte de vivir en... Bueno, a ver, Dara. Lo que ofrece el mundo, Espera que va a ver. lo que ofrece el mundo, eso es la carne. Exactamente. Todo lo que ofrece el mundo, eso es vivir en la carne, así es. Por eso es que se constituye el enemigo de Dios por volverse amigo del mundo. A ver, Darita. Lo que nos enseña en la Biblia. Amén, exactamente. Sí, ¿no? Amén, así es. Exactamente, exactamente. Así es. Y aunque tengamos carne, Dios nos la ha dado, pero no es para que vivamos como malvados. Es pecado, claro. Pecado. Está muy bien. Ian, Y Dios y yo Espíritu Salvador. amén. ¿Qué es vivir según la carne, según la lectura? Según la carne es vivir como en las tinieblas. Exactamente, vivir en las tinieblas. Bueno, todo lo que han aportado es así. La palabra del Señor nos guía de que nos explica muy clarito que si vivimos según la carne, estamos en camino de muerte. Es muy claro, porque la paga del pecado es que es muerte. Mas si vivimos por el Espíritu, eso es vida y vida eterna. Tenemos vida a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces dice que Dios dio a Jesucristo para que nosotros alcanzáramos el perdón de los pecados, la vida perdurable, o sea, la vida eterna, y nos da, a través de su palabra, nos da estatutos, mandamientos y preceptos para que vivamos según la Escritura. Por eso la Biblia es el manual del ser humano, de los que han decidido seguir a Cristo, porque en cuanto estábamos en camino de muerte, pero alguien nos compartió de Jesucristo, recibimos a Cristo en nuestro corazón, entonces al tener el conocimiento de la palabra ya no podemos vivir según la carne, tenemos que vivir según el Espíritu, andando en las cosas del Espíritu, y todo lo que es del Espíritu ama a Dios. Porque Dios es espíritu y los que se acercan a Él deben de amarle en espíritu y en verdad y acercarse en espíritu y en verdad.
Entonces dice, ya no somos, dice, hermanos, ya no somos deudores a la carne. Es decir, si usted dejó el mundo para seguir a Cristo, pues sígalo, pero en obediencia. No es que voy a estar aquí en la célula escuchando la palabra de Dios, pero entonces apenas doy la vuelta, entonces vuelvo a practicar las cosas del mundo, lo que antes me tenía en el camino de la muerte. Ahora vamos a hacer en el camino de la vida, vamos hacia lo eterno. Vamos caminando cada día en victoria en el nombre de Jesús, a través de la obediencia de la palabra. Entonces dice, hermanos, ya no somos más deudores a la carne, sino al Espíritu, porque ya Jesucristo pagó por tus pecados y por mis pecados. Y si Él fue a la cruz y pagó por mis pecados y con su sangre preciosa nos lavó y nos perdonó, el que decidió hacer todo por nosotros es Dios, enviando a Jesucristo en cuerpo de carne de pecado para crucificar al pecado en la carne. Por eso Jesucristo fue a la cruz del Calvario, para crucificar allí al pecado, para que el pecado se quedara allí. Y para que usted y yo que seguimos a Cristo ya no sigamos sirviéndole al pecado, que vivamos según el Espíritu y no según la carne. O sea, por eso Él le dice que el que quiera venir a mí, dice, venga, sígame, niéguese a sí mismo. ¿Cierto? Debe de negarse, todo deseo de la carne debe de negarse, porque ya usted no tiene por qué servir más al pecado, sino servir al Espíritu, porque ya no somos de la carne, sino deudores al Espíritu, porque el que dio la vida por nosotros es Dios, el que dio la vida por usted y por mí es Dios. Jesucristo, Dios dio a su Hijo amado para que nosotros podamos agradarle a Dios, para que nosotros podamos obedecerle a Dios, porque si decimos de que amamos a Dios y estamos sirviendo nuevamente en los viejos rudimentos de las cosas de pecado en que vivimos un tiempo, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que apartarnos ya del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios a través de Jesucristo es vida y vida eterna. Tenemos que buscar las cosas del Espíritu para no perecer. Como dice ahí la palabra, esta es una palabra, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que los que han recibido a Cristo, pero andan conforme a la carne, andan en camino de muerte. Porque no andan conforme al Espíritu, sino conforme a ¿qué? La carne. Conforme a la carne. Dice la palabra del Señor. No. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire de lo que nos ha librado el Señor, del pecado y de la muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Señor nuestro. Amén. Dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley es imposible porque ninguno podemos cumplir con la ley. La ley que Dios dio, todos esos mandamientos, solo hubo un hombre que pudo cumplir con esos mandamientos, y fue el Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador y Él es nuestro ejemplo a seguir. Y Él dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí, dice el Señor, porque el Padre y yo una misma cosa somos. Entonces, Él nos libró de la muerte. Por esa causa, si Él venció, también usted y yo podemos vencer por el Espíritu. Al vencer por el Espíritu, entonces vencemos como Jesucristo es un vencedor y no estamos solos, con Él somos más
que vencedores en Cristo Jesús. Porque por el Espíritu de Él nos libró de la muerte y de las cosas de la carne. Entonces usted no puede decir, no, lo que pasa es que yo caí en pecado porque es que yo soy carne. Es que como yo soy carne, pues deje la carne y siga por el Espíritu. Somos carne, todos somos carne, y Jesús vino en forma de ¿qué? Vino en forma de hombre y en forma de carne de pecado. Por eso dice que crucificó al pecado en la carne. Por eso el pecado del mundo lo colocó Dios sobre él, para que él llevara los pecados de ¿quiénes? De todos nosotros. Entonces ya no somos deudores ¿a qué, Camilito? Ya no somos deudores a la carne. Su mamá le sopló y usted no vio. Ya no somos deudores a la carne, somos deudores al Espíritu. Porque por la carne, si nos vamos por el lado de la carne, que le atrajo la carne, y por esa atracción, allí está la muerte. Entonces usted ya no se debe a la carne, usted y yo nos debemos al Espíritu. Ya hay que dejar las cosas de la carne. Aunque estamos viviendo en un cuerpo, pero dentro de este cuerpo hay un espíritu y hay un alma. Y tenemos que vencer a través del Espíritu Santo del Señor, que es que nos da vida y vida en abundancia. Ya no sois pues deudores a la carne, sino deudores al Espíritu. Dice, para que por medio del Espíritu hagáis morir las cosas de la carne. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces ya el pecado fue condenado, tenemos que vivir es por el Espíritu, no sirviendo más a la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Cuando usted y yo andamos en la obediencia de la palabra, ¿se está cumpliendo qué? La ley. La ley de Dios en nosotros, la ley de la justicia, porque la justicia es de Dios, es el único que no es injusto. Yo soy injusta y todos somos injustos, pero Dios no es injusto. Él es justo. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces los de la carne están uno predicando la palabra y están pensando por allá en otra cosa. Los de la carne. Porque no se disponen para Dios. Ahora, si ese es tu problema, ore a Dios. Clame a través del Señor Jesucristo y dígale, Señor, yo quiero andar en obediencia de tu palabra. Señor, ya yo no quiero servir con este cuerpo al pecado y al mundo. Yo no quiero servirle a la carne. Yo quiero ser hijo tuyo que te agrade a ti porque te amo, Padre Santo. Y si yo amo a Dios, yo tengo que vivir por el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y dice que los que se acercan a Él deben de amarle y de acercarse en espíritu y en verdad. O sea, no con engaño, porque es que no estás tratando con un semejante a nosotros. Estamos tratando de entrar en el reino de la vida. Somos deudores al Espíritu. Y debemos de clamar al Espíritu Santo de Dios para que Él more en nosotros y que nuestras acciones no lo alejen de nosotros. Porque este cuerpo debe de ser un templo para el Espíritu Santo. Pero si usted no renuncia a las cosas de la carne, entonces morirá en su pecado. Porque Dios no puede ser burlado, porque a Él no se le puede engañar. Ya tenemos que pedir la ayuda de Él en aquello que nosotros no podemos dominar, pero que Él tiene todo el poder para hacerlo y para libertarnos y para ayudarnos. Señor, dame un corazón nuevo, un corazón que te ame, dame un espíritu recto dentro de mí. Padre, ya yo quiero negarme al pecado, yo no quiero el pecado, yo no quiero, como dijo el apóstol Pablo,
todo lo tengo por basura. Después de conocer las cosas del Espíritu, de resto todo es basura. Esto dijo el apóstol Pablo, el que fue llamado Saulo de Tarso. Entonces aprendamos como Jesucristo, como el apóstol Pablo, a vivir conforme al Espíritu, a vivir en obediencia de la palabra, para no ser más deudores, sino que podamos ser esos hijos amados, porque Él solo, en su sola potestad, Él decidió amarnos. Es un amor eterno, es un amor con el cual nadie te amará, porque el enemigo está buscando es tu alma, y se entrega el alma a Dios a través de Jesucristo, o se lo lleva el diablo, porque no hay otro camino. Hay un infierno esperando por los infieles y hay un cielo que espera por los hijos del reino. Usted y yo somos hijos de qué? Somos hijos del reino. Y como somos hijos del reino, tenemos que andar como hijos del reino. Amén. Tenemos que andar, y Él es nuestro mayor ejemplo. Él no vivió según la carne, Él vivió según el Espíritu y agradó a Dios. Ya sabemos que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y los enemigos de Dios van a arder como hojarasca. Si no se arrepienten, todos hemos pecado. Pero Dios, a través de Jesucristo, nos perdonó, condenó al pecado en la carne, nos perdonó, nos libertó y nos hizo libres, pero libres para amarle a Él, para glorificarle, para buscarle, para cantar, para orar, para andar en obediencia de la palabra, no para que sirvamos más a la carne. En cualquier momento, sea joven, sea niño, sea adulto, el Señor va a ir llamando a cuenta. Y qué bueno que estemos preparados y preparadas, desde el más pequeño hasta el más grande, que estemos preparados, porque en cualquier momento el Señor nos llama, y que nuestra alma no perezca, porque el podernos congregar un grupo como el que estamos hoy, esto está de parte de Dios, es la misericordia del Señor, es el amor con el cual el Señor nos ha amado, porque dice, con amor eterno te he amado, aunque nunca me conociste. Entonces conozca quién es Dios, conozca que Él gobierna desde los cielos, conozca de que se dio a sí mismo a través de Jesucristo, para que usted y yo alcanzáramos el perdón de los pecados y la vida eterna, para que usted y yo, nuestras almas no perezcan y no estamos solos. El Espíritu Santo está ayudándonos, el Espíritu Santo nos está guiando para que podamos tener paz para con Dios, para que no andemos como los otros mortales que no han conocido de Dios. Usted y yo debemos de ser ejemplo para los que no han conocido, para que ellos le conozcan a Él y puedan llegar a recibir la bendición de la vida eterna. Por ejemplo, la lámpara en cada hogar se prende es para que alumbre a los que están en casa. Este varón ha escuchado palabras. Él ya es una persona que debe de hablar en su casa de la palabra del Señor, de invitar a sus hijas, a sus yernos, a su nuera o a su esposa, invitarles, decirle, busquemos de Dios, apartados de Dios no somos nada. ¿Sí? Usted ora y Dios le da palabra. Y así cada uno de nosotros, doña Gladys en su casa, Gladys, Abisaí, hasta los niños pueden decirle a los demás también, hablarles de Cristo. Camilito en el colegio, a los amigos, a los primos, no seguir lo que hacen los demás, sino saber de que el Señor le dice al joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice el Señor. Dice que para cuando vengan los años malos, no diga no tengo en ellos contentamiento. Ya los que estamos en los años ya malos, es mejor que nos acerquemos en espíritu y en verdad a Dios.
gracias a la misericordia del Señor hemos alcanzado a ser rescatados de un infierno que está ardiendo y esperando por los desobedientes, por los burladores, por los incrédulos, por los hipócritas, por los mentirosos, por los asesinos, por las lesbianas, los homosexuales, todos aquellos que no han conocido a Dios, porque si hubieran conocido a Dios no hubieran pecado de esa manera contra sus propios cuerpos, porque dice Dios, los que tales cosas hacen, dice no solo los que las hacen, sino los que se complacen con los que las hacen, dicen son dignos de muerte. Entonces hay que arrepentirse y buscar de Dios, porque Él es amplio en perdonar. Él nos perdona, Él nos levanta, Él nos salva, Él nos ama, Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos dirige por donde quiera que andemos. Su misericordia siempre está allí. De pronto usted, por algún motivo, usted pensaba hacer tal cosa y usted no la pudo hacer, y por eso usted ya quiere volverse atrás. Porque alguien te falló, ya querés volverte atrás. Porque alguien no hizo lo que vos querías que hiciera, querés volverte atrás. No hagas eso, porque es que no te estás vengando de hombre alguno, estás pecando contra ti mismo. Te falló el hombre, no te ha fallado Dios, porque Dios es fiel y su amor es eterno, y Él te dice, con amor eterno te he amado. Amén. Amén. Yo les invito a que se coloquen de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús queremos continuar dándote a ti toda gloria y toda honra. Bendito Padre Celestial, que seas tú obrando en nuestras vidas, que seas tú ayudándonos, Señor, en cada paso que demos, que coloques en nosotros un espíritu nuevo, Padre Santo. Danos un corazón nuevo, un corazón que te obedezca, un corazón que entienda tu palabra, Padre Santo. Que seas guiándonos, Señor, a todo conocimiento de tu palabra y que podamos ponerla por obra. Oramos, Señor, por aquellas personas que tienen tristeza en su corazón. Que seas tú llenando, Señor, sus vidas, sabiendo de que tú estás aquí, Señor, para consolar, para bendecir, para sanar, que toda enfermedad se vaya, aún la tristeza que llega y toca a las familias, las vidas, para dañar. Pero, Señor, tú eres bueno y tu misericordia está con nosotros. Te doy gracias por la vida de este varón y de su familia, por cada una de estas mujeres, Señor, que seas tú obrando en sus vidas, que seas tú, Señor, sanando, quitando toda dolencia, todo malestar, que seas tú, Señor, renovando su espíritu, su cuerpo, todo su ser, Padre Santo, que seas tú llenándole, Señor, trayendo, Señor, sabiduría y entendimiento y quitando todo lo que no es tuyo, Padre Santo. Que vivamos por el Espíritu y no por la carne, en el nombre de Jesús. Que seas sanando, Señor, sanando y libertando, Padre Santo. Tú nos formaste, Señor, en el vientre de la madre, Señor, tú nos formaste. Que seas tú, Señor, tratando con nosotros desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies. Señor, obrando en cada cosa que nos sucede. Sabemos de que tú eres fiel y que siempre estás con nosotros, que aunque nosotros nos equivocamos muchas veces y te ofendemos, tú continúas siendo fiel, tú eres bueno y tu amor nunca se ha apartado de nosotros, sino que tú continúas allí esperando como ese Padre bueno. Señor, por eso te damos gloria, te damos honra. Estamos agradecidos contigo, Padre Santo, por cada cosa que haces, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por esta palabra que nos has dado en esta tarde, Padre Santo. Ayúdanos para vivir conforme a tu Espíritu y no conforme a la carne. Porque por el Espíritu tuyo, Señor, podemos hacer morir las obras de la carne. Estamos muertos para la carne, pero vivos para Dios en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre glorioso, por esta palabra. Gracias por perdonarnos, por sanarnos, por darnos corazones nuevos y espíritu recto dentro de nosotros y hambre y sed del Dios vivo. Llévanos, Señor, a todo conocimiento, Espíritu de Dios. Anhelamos tu presencia,
Anhelamos, Señor, esa guía tuya. Bendice, Señor, a cada persona que en otras ocasiones han estado con nosotros, pero que hoy no están. Que seas tú obrando en ellos y en ellas, Padre Santo. Muchas gracias por esta tarde. Bendice los vecinos, guárdales, transfórmales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias.